A ver, hay historias que guardan una contradicción, bueno, una contradicción brutal, y la de la España franquista es una de esas. Por un lado, un milagro económico espectacular. Por otro, un terror que sirvió de cimiento para todo. Vamos a meternos de lleno a ver qué hay detrás de esta paradoja tan increíble y a la vez tan oscura. Vamos a empezar con un número, solo uno, 6,8%. Así, de primeras, pues parece una cifra sin más, ¿no? Pero esta cifra lo cambió absolutamente todo. Es la clave de nuestra historia. Porque ese 6,8% fue el crecimiento medio anual del PIB español durante los años del llamado milagro. Y para ponerlo en perspectiva, que es donde se ve la auténtica locura de esta cifra, mientras España iba como un cohete, potencias como Francia o Italia apenas superaban el 4%. O sea, fue una auténtica barbaridad, una transformación sin precedentes. Claro, aquí es donde la historia, digamos que se tuerce un poco. Porque, vale, los números son espectaculares, de eso no hay ninguna duda. Pero la pregunta del millón es, ¿cuál fue el precio a pagar por todo esto? ¿A qué coste se consiguió ese supuesto milagro? Es que para entender el milagro, primero hay que ver el agujero del que se salió. Hay que irse un poco para atrás. Porque antes de 1959, la España de Franco era literalmente una isla económica, completamente aislada del mundo. La política oficial se llamaba autarquía. La idea era, bueno, muy de la ideología del régimen, ¿no? La cosa era, España se basta y se sobra sola, no necesitamos a nadie, así que cerrojazo al comercio exterior. ¿Y el resultado? Pues un desastre absoluto. La inflación por las nubes, se compraba fuera muchísimo más de lo que se vendía, y para el año 59 el país se había fundido, literalmente, casi todas sus reservas de divisas. La economía estaba contra las cuerdas, a punto del caos, un callejón sin salida, vamos. Y justo ahí, cuando todo parecía perdido, en 1959, el régimen hace algo que nadie se esperaba. Un giro de 180 grados. Pega un volantazo y manda a paseo toda su política económica anterior. Y ojo, que estas son palabras del propio Franco. El cambio es brutal. De la noche a la mañana se pasa del no necesitamos a nadie al necesitamos a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque el pragmatismo le ganó la batalla a la ideología. Sencillamente no les quedaba otra. Este plan, el famoso plan de estabilización, se basaba en dos cosas muy sencillas pero demoledoras. Primero, devaluar la peseta a lo bestia. ¿Qué significaba? Que de un día para otro España era un chollo para cualquier extranjero. Y segundo, fuera barreras. Se abrieron las puertas de par en par al comercio y a la inversión de fuera. ¿Y qué pasó? Pues que los resultados no fueron ni lentos ni discretos, fueron inmediatos y espectaculares. Ahora sí, aquí es donde de verdad empieza a forjarse la leyenda del milagro. El primer sitio donde se notó, y de qué manera, fue en el turismo. Viendo las cifras se entiende todo. Después de la devaluación, los ingresos por turismo en España, ¡pum!, se disparan un 134%. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en Portugal o en Italia, sus competidores directos? Pues que se hundían. Es que es lógico, ¿no? De repente España era baratísima y todo el mundo quería venir aquí. Se comió todo el mercado. Es que la escala de esto es difícil de imaginar. En apenas 6 años, los ingresos por turismo se multiplicaron por 10. No es un 10%, no, 10 veces más. Fue una auténtica avalancha de dinero extranjero que lo cambió absolutamente todo en el país. Pero este boom no fue solo dinero entrando en el banco, no. Esto cambió la vida de la gente, cambió el país entero. Millones de personas hicieron las maletas, dejaron el campo y se fueron a las ciudades, a las costas, a trabajar en hoteles, en fábricas, en la construcción. España dejó de ser un país de agricultores para convertirse en una sociedad moderna. Y todo en poco más de una década. Una revolución silenciosa, en toda regla. Pero, y aquí viene el gran pero de esta historia. Mientras todo esto pasaba, mientras la economía volaba, todo se estaba construyendo sobre unos cimientos muy, muy oscuros. Hay que hablar de la otra cara de la moneda. Hay que hablar del terror blanco. Esto que acabamos de ver no son palabras al azar. Las pronuncia el general Mola, uno de los cerebros del golpe. Y lo que deja clarísimo es que la violencia no fue un daño colateral de la guerra. ¿Qué va? Fue una estrategia. Una política calculada desde el minuto uno para sembrar el terror y aplastar cualquier resistencia. Y esta represión, metódica y brutal, fue la argamasa con la que se levantó todo. No solo el Estado franquista, ojo, también, y esto es clave, la paz social forzada. Sin sindicatos, sin huelgas, sin oposición. Era el silencio sobre el que luego se pudo construir el milagro económico. Y es que es fundamental entender esto. El terror no acabó en 1939 con la guerra, ni mucho menos. Se vistió de legalidad.
Se creó todo un entramado de leyes para que la represión continuara durante décadas, persiguiendo a cualquiera que se saliera de la línea, mucho, mucho después de que callaran los cañones. ¿Y quiénes eran los enemigos? Pues casi cualquiera. La lista era larguísima. No se trataba solo de los que habían luchado en el bando republicano. Se perseguía a intelectuales, a liberales, a masones, a homosexuales, a nacionalistas, a cualquiera que pensara diferente. Lo llamaban limpieza social, y el objetivo era simple: borrar del mapa cualquier idea que no fuera la suya. Y ahora, el coste humano. El número de muertos. Las cifras bailan, claro, como siempre en estos casos, pero incluso las estimaciones más prudentes son escalofriantes. Hablamos de una masacre a gran escala. Cientos de miles de personas ejecutadas. Entonces, volvemos al principio. ¿Cómo se junta todo esto? ¿Cómo se puede entender un crecimiento económico tan bestia al lado de una represión tan salvaje? La cuestión es que no se pueden separar. No se puede entender una cosa sin la otra. Es que la paradoja es absoluta. Por un lado tienes el SEAT 600, las playas llenas de turistas y unas cifras económicas que dejaban con la boca abierta a medio mundo. Y por el otro, la violencia de Estado, los campos de concentración y la eliminación sistemática de cualquier voz disidente. Son las dos caras de la misma moneda, inseparables. Y todo esto nos deja con una pregunta final, de las que no tienen respuesta fácil, claro. Lo más importante quizás es recordar que el milagro y el terror no fueron uno después del otro. No, convivieron. Y entender esa dualidad, esa terrible contradicción, es la única forma de empezar a comprender la España de aquel tiempo y el legado tan complicado que nos ha dejado.